recibir la palabra de Dios. Y como lo ha mencionado el pastor Miguel, sé que ustedes están desarrollando el libro de Hechos. Así que vamos a continuar con el libro de Hechos, y nos vamos a enfocar en la última parte en la cual hizo referencia el pastor Miguel, y es Hechos capítulo 2, versículos 43 al 46. Vamos a enfocarnos y vamos a tener un énfasis en esta porción de las Escrituras. Así que quiero volver a leer esa última porción para que así podamos una vez más tener presente lo que vamos a desarrollar. Dice la palabra de Dios, una vez más recordando, Hechos 2, 43 al 46. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios por su palabra. El libro de Hechos es una enorme muestra del asombro que debe tener el creyente con respecto al plan de salvación. Salvar a personas que estaban perdidas en la idolatría, el orgullo, la vanagloria propia, debe ser de gran impacto para nosotros los creyentes. Cuando profundizamos en la meditación del libro de Hechos, podemos ir un poco más allá y observar cómo el Señor los reúne en un solo pueblo. Ya no hay la división entre judíos y griegos, judíos y gentiles. Ahora es un solo pueblo. Y meditar cómo vivían los cristianos, esos nuevos cristianos que tenían la identidad en Cristo y que ahora ya no estaban separados, es muy interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios toma al pueblo de Israel, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ese pueblo se amplía a toda lengua, tribu y nación. Por ello, este libro de Hechos es una muestra de gracia y misericordia del Señor. Como su iglesia, podemos observar hoy en día, no se detiene. Y más bien, al estudiar este libro, puede observar la promesa de las Escrituras, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pasan los años, pasan los siglos, y la iglesia sigue avanzando, sigue su remanente. Ahora, cuando hablamos de iglesia, es importante resaltar los retos que hay para la iglesia, para el creyente, ya que para este tiempo que vivimos, muchos no tienen claridad de la iglesia universal y tampoco de la iglesia local. Pero bajo ese entendimiento que para algunos no es claro, entonces, ¿qué puede ocurrir? Las personas no se involucran en su iglesia local, no sirven en su iglesia local. Y más bien, por un tema cultural, toman la iglesia como un lugar donde pueden desechar un día sí y otro día no. Y vienen argumentos como estos:
Soy cristiano, pero no necesito congregarme. Soy cristiano, pero más bien puedo observar todo por internet, prédicas por internet. Soy cristiano y más bien me congrego desde mi casa. Esos son conceptos culturales que no tienen fundamento en las escrituras, que no son bíblicos y más bien hacen que las personas no disfruten de la comunión que hay con los hermanos. La Biblia habla de amar al hermano. La pregunta sería, ¿cómo se ama al hermano si no se asiste, si no se congrega, si no se le anima, si no se le exhorta, si no se le acompaña en la oración? Por ello es muy importante tener un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia local, de lo que es la vida de iglesia, de lo que es la novia de Cristo. No podemos decir que amamos a Cristo y rechazamos a su novia. Eso no lo veían los discípulos. Ellos entendían que debían amar a Dios y amaban al prójimo, amaban al hermano. Vivir entre hermanos es un privilegio que solo se puede observar en Cristo. Por ello este texto que vamos a desarrollar tiene un gran desafío para la iglesia local. Así que antes de entrar en los versículos que leímos, miremos un poco el contexto de lo que se han visto en Hechos capítulo 1 y en el capítulo 2, de una forma muy rápida, ese contexto. En el capítulo 1 de Hechos debemos recordar que Jesús le está hablando a los discípulos del reino, acerca del reino de Dios. También se les dijo a los discípulos, en este caso Jesús les ordena que no se fueran de Jerusalén y esperaran ser bautizados con el Espíritu Santo. También se está desarrollando allí en el capítulo 1 de Hechos de que hay que hacer un trabajo para suceder a Judas en su oficio como apóstol. Ellos cumpliendo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, pues ellos permanecen allí y ya entramos a el capítulo 2 del libro de Hechos, donde se nos dice entonces que ellos estaban unánimes, juntos, en el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Estaban listos para compartir el Evangelio y que fuese escuchado en muchas regiones hasta lo último de la tierra, como lo recuerda Hechos 1:8, ¿no? Donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en medio de todo eso, Pedro pronuncia su primer discurso. Y sobre ese primer discurso destaco lo siguiente. ¿Qué hizo Pedro para pronunciar su primer discurso? Se sustentó en las escrituras del Antiguo Testamento. Eso fue lo que hizo, sustentarse en las escrituras. De igual forma, por medio de esos textos del Antiguo Testamento, él estaba mostrando a Cristo. También él mostró la responsabilidad que tenía el pueblo al crucificar a Cristo. Entonces, en medio de todo ese discurso, Pedro llama al pueblo al arrepentimiento para que se puedan recibir el perdón de pecados. Y también Pedro dice, sed salvos de esta generación perversa. Hacía un llamado allí Pedro a sus escuchas para que fueran realmente salvos de esta generación perversa. Y en medio de todo eso, de esos versículos y de ese discurso de Pedro, ahora viene esta última parte del capítulo 2. ¿De qué nos está hablando esta última parte del capítulo 2? De la vida de iglesia de los primeros cristianos, de su vida como cristianos. De eso nos está hablando esta última sección,
Después de que hemos visto, hemos escuchado el discurso de Pedro, ahora allí hay unas personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y cuando vamos a ver esa transformación, nosotros nos damos cuenta que hay algunas características que vale la pena reseñar de esos versículos. Vamos a ver esas características en los siguientes minutos. Lo primero que nosotros vamos a observar allí en el versículo 43, Hechos 2:43, donde se nos dice es que y sobrevino temor a toda persona. Esos primeros cristianos fueron impactados por el temor. ¿De qué se trata eso? Ese temor era experimentar el poder de Dios por medio de los apóstoles. Y es que ahora ellos entendían que Dios estaba cerca. Los judíos sabían que experimentar el temor de Dios los llevaría posiblemente a la muerte. No podían estar cerca de la presencia de Dios, de un Dios santo, 3 veces santo que nos dice la Escritura, de un Dios puro, de un Dios grande. Pero ahora ellos estaban impactados por ese temor, por esa cercanía por medio de Cristo. Ese temor ahora lo lleva a asombro, reverencia por la grandeza y la majestad de Dios. Ese temor lo lleva a la obediencia en amor. Cuando nosotros miramos ya el temor a nivel general de las Escrituras, vamos a encontrar un pasaje que yo sé que ustedes mucho tienen presente, que es el de Proverbios, capítulo 1, el versículo 7. Muchas veces tenemos presente ese pasaje donde se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, continúa allí el versículo. Así que nos damos cuenta de que caminar bajo un principio de temor es algo que hacen los creyentes, es algo que desarrollan aquellos que han sido salvados por gracia. Y el Antiguo Testamento nos recuerda algo muy importante de ese temor en Deuteronomio 10, 20, 21. Deuteronomio 10, 20, 21, donde se nos dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Si tú te das cuenta, ese temor tiene que ver con la grandeza de Dios. Ese temor tiene que ver con reverenciarlo, con respetar su santidad. Lamentablemente, cuando la gente no teme a Dios, se hace su propio Dios, haciendo conforme a su propia voluntad. Mira que cuando nosotros analizamos por un momento el inicio del Salmo 14, se nos dice que el necio expresa que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque para ese necio no existe Dios. Para ese necio, eso es lo que expresa. Y no toma en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir ello? Que el necio no tiene temor de Dios. Y es que es muy importante hacer referencia que las Escrituras nos hablan de ese temor hacia Dios. Y las Escrituras están trayendo a nosotros convicciones de temor a Dios. Pero también tenemos ejemplos de aquellos que confían más bien
en sus propias fuerzas, que confían más bien en su propia inventiva y no realmente se apoyan en Dios. Qué peligro es no tener temor a Dios. ¿Sabes? Debe ser nuestro anhelo en Cristo como creyentes, crecer en ese temor a Dios. Cuando avanzas en ese conocimiento a Dios, puedes experimentar la grandeza de tu Salvador en tu diario vivir. Puedes experimentar esa hermosa comunión que hay con el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios para que esté ese temor? Bueno, estudiando, meditando, anhelando las Escrituras. Así vamos a poder crecer en ese temor a Dios. Y eso es lo que estaba pasando allí en esos momentos después del impacto de Pentecostés. Porque la Escritura nos dice, y sobrevino temor a toda persona. Viendo la grandeza de Dios por medio de lo que estaban haciendo allí los apóstoles. Los apóstoles, dice allí la Escritura, estaban con muchas maravillas y señales, pero todo eso provenía de Dios. Y entonces ellos fueron llenos de ese temor, sobrevino temor a toda persona. Así que destacamos ese primer punto. Pero fijémonos que en el versículo 44 vamos a tener también algo muy importante para poder reseñar. Y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así que no solamente había temor, sino que ahora había una comunión, lo que se conoce como coinonía, comunión había. Debemos resaltar lo siguiente en este segundo punto, es que se nos dice por las Escrituras, todos los que habían creído, bueno, estaban juntos. O sea, aquellos que no creen, no ven la importancia de la hermandad, porque no tienen al Señor. Pero aquí se nos está hablando de aquellos que habían creído y dentro de ese creer en Cristo como un desarrollo orgánico, no a la fuerza, no que nos estén diciendo es que tienes que hacerlo, no, sino como un desarrollo orgánico de un corazón dispuesto, de un corazón que ha sido regenerado, ahora busca a sus hermanos. Dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así que es muy importante expresar que aquellos que escuchan el discurso de Pedro, que aquellos a los cuales Dios ha salvado por pura gracia, ahora están reunidos, ahora se buscan, ahora tienen esa comunión. Y esta comunión es tan diferente a la que ofrece el sistema del mundo, pero tan diferente. Y quiero poner un ejemplo de esa diferencia de la comunión del sistema del mundo entre la comunión de los hermanos, que es completamente diferente. El mundo utiliza el compañerismo para sacar una utilidad, para sacar provecho. Me explico. Por ejemplo, muchos pueden tener un compañerismo a través de un matrimonio, pero ese matrimonio puede ser por conveniencia. Ahí hay un compañerismo, pero eso es por conveniencia, puede serlo, ¿no? Así que es un compañerismo para sacar alguna utilidad. También puede haber compañerismo en el trabajo, pero ese compañerismo también puede mirarse como para obtener algún reconocimiento, algunos logros, algunos ascensos. Fíjate que
todo ese compañerismo que ofrece el sistema del mundo está enfocado a la vanagloria propia, a crecer el orgullo. Pero cuando nosotros miramos el texto de Hechos 2:44, nos vamos a dar cuenta que el compañerismo cristiano es completamente diferente. Nada tiene que ver con el sistema del mundo. Por el contrario, lo que vamos a ver es que gracias a esa unión con Cristo, ahora hay compañerismo entre hermanos. Y es muy interesante analizar lo siguiente. Cuando nosotros leemos lo anterior de Hechos 2, que ustedes ya lo han podido leer y tener presente, nos vamos a dar cuenta de que allí estaban unas personas, pero que podrían diferenciarse de otras, quizás en su dialecto, pero tenían realmente cosas en común. Y lo común era que estaba Cristo, habían sido salvados. Ahora, nosotros podemos recordar lo siguiente: no puede haber un compañerismo sano si Cristo no está en nuestra vida. No puede haber un compañerismo con propósito y basado en el amor si Cristo no hace parte de la vida de la persona. Eso es imposible porque siempre se estará buscando cómo ganar provecho de ese compañerismo. Mientras que el compañerismo cristiano está basado en Cristo y nos vuelve a todos uno solo en Cristo, es decir, todos somos dependientes de Cristo. Si Él nos da sus riquezas espirituales, nosotros ahora somos ricos en Cristo, pero somos todos en Cristo, somos todos, recibimos esas bendiciones de las cuales nos enseña el apóstol Pablo. Estamos unidos a Cristo, tenemos esos beneficios, privilegios, esas bendiciones en Cristo, los hermanos. Así que vale la pena meditar en eso. Ahora, si tú te das cuenta, el versículo 44 y 45 nos están hablando allí de una idea, ¿no? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y ese común en todas las cosas entonces nos permite comprender lo que nos reseña el siguiente versículo, el 45, donde se nos dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que vemos entonces en primera instancia está el temor, vemos que hay comunión, pero también vemos que dentro de esa comunión hay cuidado con el pobre, cuidado con el necesitado. Mira todo lo que hay en la vida de iglesia. Ahora hay que cuidado con el pobre. Ahora, vale la pena aquí reseñar algo, y es que cuando se nos está tomando este versículo, el 25, y vendían sus propiedades y sus bienes, estamos hablando de que lo hacían voluntariamente. Quizás alguien desprevenido, alguien que lea estos versículos, podría estar hablando de una especie de forma de comunismo. No, no es nada de eso, absolutamente nada de eso. No, estamos hablando de corazones basados en el amor que hacen todo de forma voluntaria para el cuidado de los demás, para el cuidado de los pobres. Así que no podríamos sacar este texto fuera de su contexto y estar enseñando, explicando cosas nada que ver, como quizás algunos podrían afirmar que esto es una pequeña forma de comunismo. No lo es, no lo es. Son corazones dispuestos, son corazones transformados que están siguiendo
las enseñanzas propias de las Escrituras, porque no solamente nosotros estamos hablando de los pobres, sino que la Escritura nos enseña que hay necesitados. Pensemos en lo siguiente: Antiguo Testamento. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo pasa por el desierto. Allí todos tenían las cosas en común. Ahí todos tenían las cosas en común. ¿Qué hace el Señor? El Señor entonces, por medio de sus elegidos, reparte la tierra cuando ingresan allí a Canaán, a la tierra prometida. Pero allí vamos a ver con el transcurso del tiempo que están los pobres, aparecen los pobres. Pero el Señor llamó a ayudar al necesitado. Es que esto hace parte de las Escrituras. Esto no era algo nuevo para él. Precisamente Deuteronomio capítulo 15 versículo 11 nos lo recuerda. Dice la Escritura: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así que lo que estábamos viendo acá de la vida de los nuevos cristianos es que ellos realmente habían sido impactados por el Evangelio y estaban obedeciendo las Escrituras. Eso era. Había temor, había comunión, había cuidado con los necesitados. Y lo que estamos viendo es una vida transformada, o vidas transformadas, vidas cambiadas. Entonces, ese cuidado con los pobres hace parte de lo que nos enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero lo estamos viendo allí bajo la lupa de ese nuevo pacto, porque todo ese nuevo pacto está con Cristo. Cristo. Y entonces vemos corazones desprendidos, corazones que todo lo hacen de forma voluntaria, que ponen sus posesiones a disposición de todos los creyentes que tuvieran alguna necesidad económica. Así que ellos lo hacían con un corazón sincero, con el objetivo de mitigar la pobreza. Eso era lo que estaban haciendo en esos momentos allí en esa región. Y ahora nosotros vamos a ver otro elemento. Hemos visto el temor, hemos visto la comunión, hemos visto el cuidado. Ahora vamos a ver otro elemento, y es lo que encontramos en el versículo 46, donde se nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando tú lees esto, inmediatamente vas a recordar lo que el apóstol Pablo menciona en Gálatas con respecto al fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque aquí lo que vemos es el fruto del Espíritu Santo, esa sencillez de corazón, ese gozo, esa alegría. Así que la vida cristiana, esa vida cristiana de esos primeros que aparecen allí registrados en Hechos, es una vida reflejada por el fruto del Espíritu Santo, por la llenura del Espíritu. Una llenura que por supuesto hay a través de la meditación en las Escrituras, y eso se refleja ahora que hay esa llenura del Espíritu Santo, se refleja en ese fruto del Espíritu Santo. Entonces vemos en ese versículo 46 que es gracias a la obra del Señor que pueden estar allí unánimes, dice, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, es decir, caminando en una comunión activa, llena de hermandad, de cuidado los unos con los otros, pero además alegría y sencillez
de corazón. Esto nos está mostrando vidas regeneradas, vidas avivadas por el poder del Espíritu Santo, vidas transformadas, vidas que realmente generan un impacto a su comunidad. No sé si tú te has puesto a meditar en los números que aparece allí en Hechos capítulo 2, cuando se habla de una cantidad que se convirtió. Uno dice, gloria a Dios por esa cantidad que se convirtió. Pero si tú analizas el contexto, ¿cuántos vivían en Jerusalén? ¿Cuántos estaban escuchando el discurso de Pedro? Todos, absolutamente todos se convirtieron, todos absolutamente se rindieron a Cristo, todos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Como lo relata allí el escritor, que en este caso es Lucas. No. Sin embargo, es interesante analizar que esos que creyeron generaron impacto. Esos que creyeron fueron diferentes y generaron impacto en una sociedad, en un pueblo. No estábamos hablando de que todos en Jerusalén habían creído en Cristo, no, pero sí estábamos hablando de un buen número que generaba impacto en esa región. Así que todo esto es gracias a esa llenura del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, la obra de Dios en la vida del creyente. Que entonces, ¿qué hace? Se enfatiza la unidad, la armonía, el gozo y la sinceridad de los creyentes. Qué hermoso, ¿no? Unidad, armonía, gozo, sinceridad. Eso es algo que uno desea, uno anhela, uno quiere para la iglesia de Cristo. Que pueda hacerlo la iglesia local. La iglesia local donde el Señor te ha traído. La iglesia local donde ha sido la voluntad de Dios que tú estés acá. Porque aunque sabemos que hemos llegado a este lugar, también deberíamos una vez más recordar que todo está en la soberanía de Dios y que Dios está al control absolutamente de todo. Como lo decíamos al principio, muchas personas buscan una iglesia de acuerdo a su acomodo. ¿No sería más fácil entender que nosotros lo que debemos es revisar las Escrituras, y si se nos expone las Escrituras, allí sabemos que está Dios guiando nuestra vida para que podamos crecer en el entendimiento y conocimiento de su palabra? Así debería ser. Sin embargo, a veces olvidamos el temor de Dios. Y cuando no hay ese temor de Dios, ¿qué buscamos? Buscamos lo que mejor le parece a nuestro corazón. A nuestro corazón. Allí está. Así que este es un claro ejemplo de lo que es la iglesia allí al iniciar, esa iglesia naciente que camina en unidad, que camina en armonía, gozo y sinceridad, alabando a Dios. Pero también se nos dice allí en la última parte, en el versículo 47, que tenían el favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, una vez más, hemos hablado del temor, hemos hablado de la comunión, hemos hablado del cuidado, hemos hablado del fruto del Espíritu y ahora miramos en este último versículo que los que están dentro, los que hacen parte de la iglesia, tenían favor con todo el pueblo, es decir, testificaban a los de afuera.
testificaban de Cristo a los de afuera. Porque los de afuera también tenían que ser añadidos, como lo dice el texto. Como los de afuera van a venir. Bueno, la Escritura nos enseña que por el oír, ¿cierto? La palabra, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Así que esas personas, esa iglesia naciente, era una iglesia que testificaba de la grandeza, del poder, de la santidad, de ese Dios de salvación. Miren que es muy interesante para cada uno de nosotros ver cómo 3,000 personas ahora se vuelven en multiplicadores. ¿Multiplicadores de qué? De la verdad, de hablar de Cristo, de su salvación, de que solamente en Cristo hay perdón de pecados, trayendo alusión a lo que decía Pedro, ¿no? Arrepentidos, lo que dice Pedro, convertidos, bautícense en el nombre del Señor Jesús, lo que estaba diciendo allí el apóstol Pedro. Ahora, cada uno de ellos es un multiplicador. Pero fíjense que hay algo muy importante. Cuando se nos dice que tenían favor con todo el pueblo, una vez más, nuestra vida cristiana no es una vida de imposición hacia el otro. Es decir, haz esto, haga esto y haga esto y lo impongo. No, nuestra vida cristiana está impactada por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mostrar el amor, para mostrar la dulzura de Cristo, para mostrar que entre nosotros somos pacientes, para mostrar entre nosotros que somos mansos y humildes. No es imposición, no es que te tienes que convertir a la fuerza, no, es hablar el Evangelio para que en su soberanía el Señor llame a los que Él ha elegido. Pero para ello hay que testificar a los de afuera. Así que este pasaje que hemos visto, sin duda, trae grandes desafíos para la iglesia local. Y estos desafíos, sin duda, están en caminar en unidad, con la llenura del Espíritu Santo, cuidando a los pobres, testificando a los de afuera con ese temor. Pero, ¿cómo se avanza? ¿Cómo se avanzaría para desarrollar esa perspectiva? ¿Cuál perspectiva? Una iglesia que vive en unidad, con la llenura del Espíritu Santo, en el cuidado, en la comunión. ¿Cómo se avanzaría? Pues una iglesia que se sujeta al modelo bíblico. Una iglesia que se organiza. ¿Sí? Se sujeta al modelo bíblico, entonces se organiza. Pero para organizarse, lo primero que hay que tener claro es que debe estar unida a Cristo. Debe estar unida a Cristo. ¿Sí? Si los miembros de la iglesia, si el salvo realmente entiende lo que dice las Escrituras, va a avanzar porque su convicción de la unión con Cristo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que pueda mortificar las obras de la carne. Va a hacer que pueda obedecer las Escrituras. Va a tener el anhelo que la iglesia local crezca en el conocimiento de Cristo. Y eso lo va a hacer con gozo y alegría. Pero también va a predicar a los perdidos. ¿Sí ves?
Es que es un gran desafío, pero debemos comprender si estamos en unión con Cristo. Ahora, uno dice, bueno, ¿cómo reflexiono en esa unión con Cristo? Bueno, ahí veíamos también algunos puntos. Yo tengo ese deseo de estar con los hermanos. Gloria a Dios. Hay ese deseo de crecer en el conocimiento y el entendimiento de la obra de Cristo. Gloria a Dios. Hay ese deseo de poder estar pendiente del necesitado. Bueno, gloria a Dios. Hay ese deseo de hablarle a los perdidos. Bueno, gloria a Dios. Eso que llaman los teólogos, esa unión mística, la unión mística con Cristo, se refleja en lo que estamos viendo en ese pasaje de Hechos 2, 43 al 47. Si yo estoy unido a Cristo, yo temo al Señor. Yo temo al Señor. Y me asombro de su grandeza, de su majestad, de su santidad. Yo digo, ¿cómo es posible que un Dios grande, todopoderoso, tenga ese plan perfecto de salvación, de enviar a su Hijo a morir por unos pecadores? Ninguno es bueno, nadie busca a Dios. ¿Cómo es posible eso? Eso conmueve mi corazón, conmueve mi alma. ¿Cómo es posible eso? Salvar a un pecador, alguien que está perdido en el mundo. ¿Cómo es posible? Pero no solamente está ese temor, sino ese deseo de crecer en ese temor. Hay deseo de crecer en ese temor. Y no puedo descuidar mi comunión entre hermanos, porque debo comprender que a través de la comunión también el Señor es honrado. A través de la hermandad podemos también exaltar el nombre del Señor. Así que si yo dejo de hacer eso, porque veo otras prioridades, estaría siendo negligente. Así que para poder organizarse hay que estar unidos a Cristo. Y eso va a hacerse de forma orgánica, porque escuchan la palabra, escuchamos la palabra y vamos a decir, organicémonos. Qué bueno poder tener una membresía bíblica, qué bueno poder caminar juntos, qué bueno poner a disposición los dones que el Señor ha entregado a cada uno de ustedes al servicio de la obra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Organizándose. ¿Cómo se hace eso? Con una membresía bíblica. ¿Cómo se hace eso? Con la disposición de cada uno, porque han sido impactados por el poder del Espíritu Santo. Así que, antes de concluir, dos cosas. La primera, muchos dicen están en Cristo, pero están engañados. ¿Por qué? Porque pueden tener presente este pasaje y no ver la necesidad de tener temor a Dios, comunión, cuidado los unos a los otros, el fruto del Espíritu, testificar de Cristo a los demás. No ven ello. Pero aún pueden estar en la iglesia y sentarse y aún cantar himnos y aún decir amén a lo que el predicador menciona o a lo que observan las Escrituras, pero realmente, como dice el apóstol Pablo, está muerto en delitos y pecados. Pero en medio de todo eso, hay un llamado para que esa persona pueda realmente clamar por misericordia.
esa persona pueda correr a Cristo y pueda realmente ser salva de la muerte eterna, pueda ser salva de la condición en que se encuentra de pecado y pueda ser añadido a la iglesia. Una persona que cree es añadida a la iglesia, pero busca a sus hermanos para poder participar de la iglesia local. La iglesia universal, los salvos de toda la historia, pero esa persona que ha creído busca a sus hermanos y se une a una iglesia local para convivir con ellos, para crecer con ellos, para desarrollar allí esos dones que el Señor le ha regalado por pura gracia, que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que esa persona que no ve la necesidad de organización está perdiendo mucho, está desperdiciando su tiempo. Más bien debería ver su condición y clamar a Cristo y clamar por misericordia. Pero el otro punto es aquellos que están en Cristo, que han sido salvados por pura gracia, aquellos que anhelan crecer, aquellos que desean también obedecer lo que dice las Escrituras. Para ellos es decirles, qué bueno que están en esa organización. Gloria a Dios, porque están trabajando para que haya una membresía bíblica. Gloria a Dios, porque se están organizando. Gloria a Dios, porque están estudiando este precioso libro que nos muestra la salvación, pero nos muestra cómo avanza la iglesia, cómo la iglesia local está trabajando unida, aún en medio de adversidades, pruebas, luchas. Así que el Señor les ayude, el Señor traiga aún más renuevo en fuerzas para no desistir. Porque en medio de todo eso, como ustedes seguirán observando el libro de Hechos, van a haber pruebas, van a haber situaciones difíciles. A Pedro lo encarcelaron y apenas salía de estar privado de la libertad, corría donde sus hermanos y seguía hablando de Cristo. Pablo hace 3 viajes misioneros, pero dentro de todos sus viajes misioneros parecía que tenía una energía, es decir, que no se cansaba. Cuando digo energía, no se cansaba, que era tan, pero tan persistente, que en medio de pruebas, luchas, cada situación más difícil, lo hacía ¿qué? Más fuerte. Cada dificultad lo hacía más fuerte, crecía. Así que ese es el llamado. En medio de cada lucha, en medio de cada situación de que puede haber división, de que alguno que pensaba que estaba como bien, pero que ya no, se pueda perseverar, estar juntos y unánimes. Y así se pueda dar gloria a Dios por una iglesia local de sana enseñanza en este sector aquí de la Florida. Que la gloria sea para Dios, que Dios traiga ese renuevo y esas fuerzas para sus corazones y que podamos seguir gozándonos, viéndoles persistir en un evangelio sano, en un evangelio que está trayendo salvación a los perdidos. Permítanme hacer una corta oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por traernos a memoria por medio de tu Santo Espíritu la vida de los primeros cristianos, esa vida de iglesia. Y cómo, Señor, eso es un referente para la iglesia de hoy en día. Una iglesia que caminaba en temor, una iglesia que estaba allí en comunión, una iglesia que estaba en una acción de cuidar a los necesitados, una iglesia bajo el fruto del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Esa iglesia es una iglesia instruida por la palabra. Señor, os rogamos para que esta iglesia local, Señor, pueda seguir avanzando en la instrucción de la palabra. Que puedan tener, Señor, la palabra, meditando en ella de día y de noche como lo hacía el salmista, para que puedan seguir adelante, puedan seguir con su organización. Ayúdale, Señor, en sus luchas. Ayuda, Señor, al pastor Miguel. Ayuda, Señor, a cada hermano, persona que tiene deseo de ser miembro de la iglesia local, para que puedan perseverar. Sabemos, Señor, que todo está en ti, que ni aún una hoja de un árbol cae si no está el control tuyo, Señor. Por ello, Señor, rogamos para que esta palabra, Señor, que se ha expuesto, pueda, Señor, traer fruto en los corazones. Y esos corazones, Señor, puedan tener firmeza para una membresía bíblica. Te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén.